poquito agresiva, ¿no? Yo que las preguntas de pobreza y derecho internacional, ahí estaba la clave, derecho internacional, pues vemos todo el desastre de la globalización, el calentamiento global, en fin, varios puntos que había que tratar. Inclusive el proyecto neoliberal, pues que es la raíz de todos los males. Sí, a mí me hubiera gustado un poquito ver esos 70 años del PRI, ese 12 años del PAN, que es la misma ideología, la derecha, y yo sí estoy convencido que la izquierda es la solución del país. Pero esa izquierda en el cual el PRD, muchos partidos que a lo mejor no saben qué es la izquierda. Veo con tristeza el gobierno de Michoacán, Godoy, en Guerrero, ver ciertos detalles aquí en el Distrito Federal. Entonces todo eso, pues yo sí, me invito, Pati, con mucho gusto vengo corriendo, cesando. Quisiera también oír opiniones para ajustarme, este análisis de importancia, para ir formarse un criterio, y el criterio que saquemos aquí en consenso, pues difundirlo, ¿verdad? Ya no lo que yo pienso, sino lo que pensamos muchos. Gracias, Pati. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, le damos paso a la mesa después de las ponencias. Bueno, la dinámica va a ser que cada uno presente una semblanza general, en general del debate, y ya después van a ubicar cosas específicas. ¿Les parece si empezamos con las damas? ¿Alguna objeción? Adelante. Por favor, Tania, el micrófono es tuyo, por favor. ¿Sí? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo soy una triste y normal, común y corriente egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UNAM, así que yo más bien espero el día de hoy aprender de los presentes y de los ponentes, ¿no? En una rápida interpretación, a mí me gustaría partir primero, bueno, del contexto global, ¿no? En dónde se ubica México actualmente, y esto tiene que ver también con uno de los temas que se trató el día de ayer en el debate. Creo que el tema era México en el mundo o algo así, ¿no? Para mí fue muy... en uno de los subtemas, creo que había dos subtemas, uno con respecto a Norteamérica y otro con respecto a América Latina. Es muy... a mí me parece que es muy revelador la forma en que se estructuran estos dos temas. Por principio se establece una relación, se dice la relación bilateral, me parece, la relación con Norteamérica. Y en el caso de América Latina se sugiere el liderazgo frente a América Latina. Entonces, desde ahí creo que ya de entrada tenemos un problema conceptual, ¿no? En el que ninguno de los candidatos, incluido López Obrador, no sé si por estrategia política, intentaron reflexionar al respecto. Creo que viniendo también de estudios latinoamericanos, en mi caso, es mi responsabilidad abordar el tema desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, por principio, yo creo que hay ya de entrada un sentimiento de inferioridad frente a Estados Unidos, Canadá, y hay un sentimiento falso de superioridad hacia América Latina y Centroamérica y el Caribe, ¿no? Entonces, quizá por ahí deberíamos empezar. Desde mi punto de vista,
algo que no se trató es la relación con América Latina, ¿no? Que es muy importante en este momento. Yo entiendo que la problemática del migrante es fundamental para México, ¿no? Y es un tema que se tiene que discutir, es de importancia fundamental, define muchas de las cosas de las clases empobrecidas, ¿no?, en este país. Sin embargo, yo creo que en una perspectiva más positiva habría que voltear hacia América Latina y habría que plantear la defensa de los intereses de México en el marco de América Latina, ¿no? O sea, de incorporarse a estas nuevas iniciativas económicas, políticas, ideológicas que están emergiendo en la región latinoamericana. Entonces, me parece preocupante, ¿no?, que estemos pensando siempre, ya lo había dicho en los círculos de estudio, nos vemos siempre desde abajo, ¿no?, y volteamos siempre hacia Estados Unidos, cuando quizá lo que deberíamos de hacer es darnos un poquito la vuelta para ver y analizar las iniciativas que son iniciativas con problemas, ¿no?, con sus especificidades, pero que son procesos políticos que se están viviendo en la región latinoamericana, que deberíamos recuperar para tener una visión más optimista del futuro de este país. Bueno, en ese sentido, yo creo que hay una falta de valorización, ¿no?, de lo que podríamos hacer como América Latina, incluidos nosotros, y frente a lo que sería Norteamérica. ¿Por qué no incluir a México más como América Latina si somos de habla hispana y si tenemos tantas características que nos identifican más, ¿no?, identitariamente con lo que sucede en América Latina que con lo que sucede en Estados Unidos o en Canadá? Eso por un lado. Ahora, en este gran contexto que también nos trae a lo que sucede actualmente en este país, refiriéndome específicamente a esta gran efervescencia social que a mí me parece fundamental, ¿no?, para generar cambios. O sea, me parece que es la punta de lanza, ¿no? Yo hace algunos, no sé, 2, 3 años tenía un pensamiento sumamente pesimista, ¿no?, yo soy docente en la UNAM y de verdad me daba mucha tristeza ver cómo los jóvenes habían dejado este discurso transformador, ¿no?, esta efervescencia social, estas inquietudes que siempre son características de la juventud. Entonces, lo que pasa hoy en día creo que me hace de alguna manera reflexionar en aquella vieja postura que yo tenía, y me da muchísimo gusto que los jóvenes estén dispuestos en este momento a incorporarse en las diversas formas de participación, ¿no?, incluidas el Yo Soy 132, incluidas las bases más jóvenes del movimiento de Morena y las otras formas, ¿no?, que no necesariamente apelan a la participación ciudadana en términos de democracia occidental, ¿no?, que no por ello dejan de ser democráticas. Entonces, a mí me parece que ese es un punto fundamental que puede comenzar a generar esa presión necesaria para que realmente se gesten los cambios. Algo que a mí me parece que hay que reflexionar también es que los debates, entrándole al tema de lleno, simplemente son para que los candidatos se presenten, ¿no?, demuestren sus habilidades, no sé, discursivas, sus capacidades intelectuales, su forma de entender y comprender lo que pasa en este país, pero yo sí creo que no debemos esperar que ellos transformen, ¿no? O sea, más bien deberíamos nosotros constituirnos como en la fuerza y el eje de transformación. Pues sí, ¿no? Qué bueno, y algo que en el Yo Soy 132 se discute mucho es: nosotros somos anti Peña Nieto, ese es el discurso, ¿no? Pero no por ello somos obradoristas. Sin embargo, en las dinámicas y en las discusiones, al final de cuentas se cae en que la única forma legítima en la que se va a creer en las elecciones
es el que gane López Obrador, ¿no? O sea, no hay para dónde hacerse. Si gana Peña Nieto es fraude, ¿no? Si gana Josefina, bueno, que les digo, ¿no? Peor tantito, entonces por la diferencia, digamos, que hay. Entonces Cuadri, bueno, fuera, ahora sí que fuera del cuadro. Entonces, realmente desde las diversas posturas políticas no hay mucho para dónde hacerse. Creo que inevitablemente las formas de organización que se están gestando hoy en día abrevan en las aguas, ¿no?, del movimiento obradorista. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que uno puede o no creer en López Obrador, pero yo creo que sí hay que creer en nosotros mismos. E inevitablemente considero que la mejor forma en la que se puede dialogar, o sea, en que estas formas de organización pueden dialogar con un gobierno, es con López Obrador, ¿no? Entonces, imagínense ustedes la forma que tendría de dialogar Morena con Enrique Peña Nieto, o la forma que tendría de dialogar Yo Soy 132 con Enrique Peña Nieto. Entonces, en el fondo, y aunque no lo queramos aceptar, yo creo que el voto tendrá que ir de las formas que sean, ¿no? Por convicción, voto útil, voto abstencionismo, lo que haya que hacer, ¿no? Pero lo que representa Enrique Peña Nieto me parece que es muy peligroso para México, y creo que Obrador, aunque no es, ¿no?, la solución y la respuesta a todos nuestros problemas, y espero que no lo estemos viendo así, sí se presenta como una oportunidad para dialogar, ¿no?, para exigir cosas y para de esa manera ir presionando de forma tal que los cambios se vayan generando. Ahora, en la dinámica del debate, bueno, yo no soy muy partidaria, ¿no?, de las dinámicas. La televisión establece un formato muy, muy castigado, ¿no? O sea, los tiempos cuestan. Yo creo que más bien habría que analizar, más allá de lo que se dijo y lo que se dejó de decir, habría que analizar cómo se estructura este debate, ¿no? Es como lo mencionaban por ahí, es como una especie de escenario, ¿no?, en la que nos presentan 4 productos, ¿no?, que están a la venta, ¿no? Y entonces usted cuál quiere comprar. Pero digo, además de eso, se presionó para que el debate fuera transmitido en cadena nacional, algo que a mí me parece que no debería de costar tanto trabajo, ¿no? O sea, digamos, al Estado no le cuesta nada y además lo puede demandar y lo puede exigir, ¿no? Entonces, no entiendo esta actitud tan reacia, ¿no?, por parte del IFE, a negarse a presionar y a establecer, decir, pues esto es de interés nacional. ¿Qué otro interés nacional puede haber que no sea el debate sobre la presidencia de este país, ¿no? ¿Qué más quieren para hacer la transmisión en cadena? Además, es un ahorro tremendo, terrible para el IFE, ¿no?, económicamente hablando. Entonces, cuando Azcárraga dice que ante la presión de los chicos de Yo Soy 132 vamos a hacer la transmisión del debate en Canal 2, bueno, no sé si se está burlando de nosotros, ¿no?, o subestima, igual que lo ha hecho Enrique Peña Nieto, a la juventud de hoy en día, porque la juventud lo acepta, pero no deja de reflexionar en el asunto. Entonces, digo, para no extenderme más y ceder la palabra, a mí me parece que el asunto a discutir, más allá sobre esta especie de venta de productos 2 veces antes de las elecciones, tiene un trasfondo político que hay que analizar y que va mucho más allá. Más adelante me gustaría profundizar un poco sobre este asunto de los tratados económicos, ¿no?, que me parece que es un tema fundamental y en el que habría que reflexionar con mayor profundidad, pero bueno, hasta aquí me voy a quedar. Acabamos de escuchar a la doctora Tania Luna. Ahora, ¿les parece si empezamos por la izquierda? Por favor. Por la izquierda.
Muchas gracias. Gracias. Bueno, me da mucho gusto participar por la invitación de los compañeros de Morena en este evento, que además me parece importante porque una de las cuestiones que siempre nos hemos planteado aquí en la escuela es que es muy común que se tengan posiciones, pues podríamos decir, de avanzada, progresistas. Es común, pero es también muy casi una práctica común que no se participe en la vida política, ni se entienda, ni se interese sobre los grandes problemas nacionales. O sea, como que se ven un poco con desdén, y no se lee la prensa, no se estudia, no se trabaja sobre ciertas cuestiones. Y me parece que es importantísimo. Esta reunión sobre el debate nos puede tal vez ayudar junto con otros eventos que han estado realizándose aquí en la ENA y con las discusiones, nos pueden ayudar a acercarnos a la vida política. Un poco digamos, hay un poco la idea de que la política es sucia, y sí, en efecto, en México ha tenido, digamos, esa historia. Y la política se entiende pues, como una manera inclusive de considerar que es en otro sentido una manera de mentir, una manera de no decir las cosas, o sea, cuando le dicen a alguien es que él es muy político, digamos en el pueblo, es muy común, eso quiere decir que es alguien que no dice la verdad, o sea, o que oculta, o que se maneja a través de relaciones diplomáticas, más en la grilla, en los chismes, en todo eso, ¿no? Entonces a mí me parece que es muy importante acercarse a la política, porque esta es, digamos, una cuestión vital para el hombre, o sea, para la sociedad, y nosotros tenemos, digamos, esa obligación como antropólogos, en otro sentido como científicos sociales. Voy a comentar, digamos, una cuestión. A mí me parece que lo que se ha dicho por parte de la compañera Tania me parece importantísimo. Hay 2-3 puntos que en este momento no voy a comentar, pero solo mencionar. Uno de ellos se refiere a América Latina. Me parece que es vital esta cuestión, y voy a posteriormente comentaría que me parece un acierto enorme de parte de ella, que cuando se habló de las cuestiones de carácter internacional se olvidó que hay un aspecto fundamental para poder incluso avanzar en nuestra lucha, entender que la única posibilidad de avanzar, digamos, y de cambiar la realidad en México y en América Latina es fundamentalmente a partir de la articulación de las luchas de todos nuestros pueblos, y que aislados no vamos a ningún lado, unidos podemos avanzar mucho más. Y hoy América Latina, y particularmente en Sudamérica, se están produciendo grandes transformaciones, y México está un poco al margen. Inclusive si uno aprecia la prensa, es muy chauvinista. La prensa casi siempre solo se refiere a las cuestiones casi de carácter interno, y solo a lo internacional, aquello que tiene, digamos, repercusión, sobre todo en los Estados Unidos, en algunas cuestiones. Pero en América Latina poco se trabaja, digamos, sobre esta cuestión que es digamos, nuestra historia, y yo diría también nuestra perspectiva. O sea, en otro sentido, nuestro futuro está precisamente en la integración latinoamericana, y desde ahí empezar a dar la lucha, pues, por las modificaciones que realmente necesitamos. Una segunda cuestión, coincido también con la maestra Tania, una cuestión, el debate en sí mismo no puede revelar realmente las posiciones de fondo. Digamos, es el formato, es la televisión, es la democracia representativa que exige a través de estas formas presentar, digamos, casi como se dice, como productos. Este es, digamos, un estilo que se ha hecho, digamos, se ha generalizado,
en los países capitalistas desarrollados, y ahora en el subdesarrollo presentamos precisamente debates subdesarrollados, o sea, como corresponden, digamos, a estas realidades, o sea, condiciones, digamos, donde no se puede explicar nada, 8 minutos y medio, ya se le acabó ya el punto, no se puede tratar ningún problema, porque a ver quién dice las cosas, digamos, más importantes. Bueno, ¿qué es lo que queda de esto? Bueno, pues digamos, un personaje ahí menor, sin ninguna responsabilidad política, digamos, en el sentido inclusive personal, que es el ciudadano, ¿verdad? Este ciudadano que habla contra los políticos, y él se presenta, digamos, como el representante ciudadano y todo eso. Bueno, pues que es representante más bien de intereses transnacionales y que tienen que ver con cuestiones de carácter ambiental. Él está relacionado, digamos, con esas fuerzas, y eso no se dice porque se vincula solo con el Bester, pero él tiene, a su vez, ha estado relacionado estrechamente con intereses de carácter transnacional, y particularmente norteamericanos, que tienen interés en México en intervenir, y que está vinculado con transgénicos y otros elementos, y él está representando en gran medida a esas fuerzas. Yo soy la mujer, opción. También la otra posición, el centro, digamos, de todo su alegato es yo, la mujer, ustedes, digamos, a quién le van a dar, digamos, a encargar la casa, pues evidentemente a la mujer, en una posición. Luego después vamos a hablar de sus posiciones. Siguiente, el empeñamiento centrando, digamos, en una cuestión que consideran que puede pegar en la gente, fundamentalmente para que tú ganes más y para que te alcance. O sea, lo central es para que tú ganes más y para que te alcance, y todos los asuntos relacionados internacionales y todo terminaban centralmente para que tú ganes más y para que te alcance. Y Andrés Manuel, pues claro, no le encontraba, digamos, mucho tiempo para poder explicar otras cosas, y entonces lo central era una cuestión que dijo que fue muy importante y que no lo había insistido, o al menos lo había dicho en algún momento, pero no lo había confirmado, no estaba, digamos, no había acentuado este asunto, que se requiere de cambiar, dice él, la política económica, transformar totalmente la política económica del país y las condiciones económicas del país, o sea, modificar de fondo, digamos, estas condiciones. Fueron los 4 elementos. Yo nada más quiero mencionar, digamos, por último, una cosa para darle desde luego a los compañeros de manera general, y posteriormente, digamos, señalar. A mí me parece que lo central estriba en ver cuáles son los intereses y las fuerzas que acompañan a cada una de las propuestas, o sea, qué es lo que hay atrás. En el debate no se puede ver, por ejemplo, en esas propuestas de que voy a hacer y voy a tornar y todo eso, todas, absolutamente, las propuestas pueden quedar, inclusive, pueden quedar iguales. Yo pongo, digamos, como elemento central elevar la educación, yo modificar la educación, yo transformar la educación, yo darles a los adultos mayores, yo también les voy a dar a los adultos mayores, yo también, o sea, toda una serie de elementos que hasta el propio Andrés Manuel volteaba y decía, bueno, ya me copiaron, esto absolutamente de una propuesta que, recuérdense que sacó, digamos, un libro primero hace 2 años, que a mí me tocó, digamos, leerlo, estudiarlo con algunos amigos y verlo, digamos, era de 100 puntos, posteriormente sacó otro de los 50 puntos, que es muy importante, hace 1 año, y a partir de ese momento pues ya tenemos, digamos, una idea aproximada de lo que él está planteando como central. Bueno, en la siguiente ronda yo quiero hablar sobre las fuerzas que representa cada uno de ellos, qué es lo principal y qué es lo que nos puede dar, digamos, creo yo, algo de claridad sobre qué es lo que está en juego en este momento en el país. Vamos a ocupar el otro micrófono ahora, por favor, y le damos la palabra al doctor Miguel Ángel Adames Cerón, por favor. Buenas tardes a todos, les agradezco la invitación, sobre todo a los compañeros estudiantes, miembros del Comité Morena de la ENA, que entusiastamente han estado organizando una serie de eventos y que son importantes para la escuela y sobre todo para esta coyuntura, que creo que es lo que más vale la pena analizar como coyuntura histórica
y como coyuntura política. Digamos que los escenarios que pasan a través de los debates, de los noticieros, de los encuentros, de las entrevistas, de toda la campaña que hacen los candidatos, bueno, son parte de una situación moderna, ¿no? Se separaron mucho las mesas. Bueno, después de esta boicot, vamos a continuar rápidamente algunas ideas. Le estaba diciendo, yo creo que es importante más bien la coyuntura que estamos viviendo y que bueno, la situación que la democracia formal burguesa presenta, sobre todo en la modernidad, es bueno, es que se tiene que hacer una serie de campañas por parte de los candidatos, seguir una serie de reglas de juego, de lo que deben hacer, cuánto tiempo, las limitaciones formales de cuánto tiempo tiene que ser la campaña, de qué se debe decir, lo que se debe decir en los comerciales o en los spots de televisión, etcétera. Creo que es importante sobre todo porque en todas las escuelas universitarias y sobre todo en las escuelas donde estudian ciencias sociales, pues es una preocupación y es un deber inclusive como científicos sociales o analistas de la realidad, pues estar al tanto de lo que sucede. Y esta es una coyuntura que viene a sintetizar muchos años, sobre todo, dice Jaime Avilés en su libro, bueno, son 30 años de neoliberalismo en México y 30 años de una implantación, o más de 30 años de una implantación de un sistema que viene precisamente a reforzar la reestructuración del capitalismo a nivel mundial. Esto hay que decirlo, hay que tenerlo claro. Las reglas que se nos ponen ahora para poder participar en la coyuntura actual tienen que ver precisamente con un reajuste para poder seguir continuando con una serie de políticas que afectan directamente a los trabajadores. No es necesariamente el hecho de la votación el punto neurálgico, pero pasa por la votación y es por eso que es importante tener una postura respecto a esto. Como antropólogos, sobre todo como antropólogos sociales o antropólogos etnólogos, etcétera, como historiadores, como partícipes de una escuela que se ha dedicado no solamente a analizar la realidad social, económica y cultural de México, sino que ha sido partícipe también de los propios movimientos, pues es importante traer a colación precisamente lo que está sucediendo a nivel nacional en estos momentos. Obviamente que mi postura no es una postura electoralista, esto también hay que dejarlo muy claro. No se trata de participar en lo electoral nada más porque creemos que de esa manera vamos a ser demócratas o vamos a ser ciudadanos. Nuestra ciudadanía o nuestra característica como participantes de la vida nacional no solamente se mide a través de lo electoral, sino se mide en nuestra práctica cotidiana, ¿no? Entonces, en ese sentido, tampoco es pensar que si no votamos o que si no participamos en el proceso electoral no somos ciudadanos, sino al contrario, es una oportunidad para poder utilizar o para poder participar de otra manera. Por ahí se mencionaba que hay una novela de Saramago donde él plantea, si todos no votáramos, entonces el sistema electoral, es decir, el régimen político en un momento dado se podría quebrar, ¿no? Si todos no votáramos había un repudio precisamente a ese juego, pero desgraciadamente no estamos en esta coyuntura, no estamos en esa situación. El país, y tal como el neoliberalismo lo ha puesto en crisis, pues no da para que la gente, el pueblo, los trabajadores, las organizaciones sociales tengan otra posibilidad de revertir esta situación a través de otros métodos. No quiere decir que no existan o que no hayan surgido, que no estén presentes, pero sí es importante, creo yo, poder tener esta situación clara de que en este momento, bueno, hay gente que se va a pronunciar, organizaciones que se van a pronunciar por no participar y lo han estado haciendo, otras personas que piensan, como decía el compañero, en términos generales y que se ha retomado, que es un escenario, un teatro, ¿no? Se habla de que es un teatro y de que nosotros solamente somos
actores secundarios o no tenemos el peso importante para poder transformar o inclinar la balanza en un sentido diferente a lo que estamos viviendo los últimos 30 años. Yo creo que necesitamos ser críticos, necesitamos, si votamos inclusive necesitamos ser críticos. ¿Y en qué estriba la crítica? La crítica decía, por ejemplo, Tania, que es importante que no delegar, ¿no?, en un candidato o en un partido o en varios partidos o en una organización todo lo que nosotros podemos hacer o no hacer respecto a lo político, sino más bien asumir un compromiso de que si vamos a votar o si vamos a apoyar o si vamos a hacer cualquier acto donde nosotros nos comprometamos a hacerlo y con conciencia y con responsabilidad, bueno, reivindicar una vida cotidiana, reivindicar en la participación de nuestro centro de trabajo, donde estemos presentes y nosotros podamos de alguna manera tener una incidencia importante para transformar la realidad. Creo que es una coyuntura, repito, en la cual se juegan muchas cosas. Si bien es cierto que la situación electoral puede ser vista como un teatro, también es cierto que tiene sus repercusiones, y ahí vemos que cada 6 años, bueno, constantemente se va empeorando la situación. Ya pasamos, digamos, la época del priismo, entre comillas, 70 años, vivimos 12 años de panismo, y hemos visto cómo estos 12 años se ha deteriorado la situación económica y política, inclusive moral. Hay una descomposición social, hay una resquebrajadura de los valores, hay una quiebra económica, política y social. La vida cotidiana, lo vemos constantemente, hay una fragmentación que tiene que ver inclusive con cuestiones del modelo que se está aplicando actualmente, que es un modelo obviamente de reestructuración del sistema capitalista, que implementa un globalismo imperialista, que implementa un modelo de neoliberalismo que restringe las posibilidades de acceso a la seguridad social, que restringe las posibilidades de acceso a garantizar los niveles vitales de existencia, que por ejemplo ha sumido en el hambre, ha sumido en la desnutrición, ha sumido en la seguridad a la mayoría de la población, ¿no? Entonces, estos 12 años de panismo finalmente sí han tenido una negatividad absoluta. Y lo vimos en educación, los recortes presupuestales están al orden del día, las escuelas públicas han bajado sus posibilidades de crecimiento y desarrollo, lo vemos en la escuela, ¿sí? Nosotros somos conscientes que si mínimamente hay un cambio, una variación, ¿sí?, aunque sea la misma propuesta capitalista burguesa, decía por ejemplo Guillermo Almeida, que no porque todos son con propuestas burguesas o capitalistas, o no porque todos manejan un cierto discurso parecido, son exactamente iguales. Hay que ver, decía el compañero Gastón, qué hay atrás de eso, qué grupos están atrás de eso, qué proyectos atrás de eso, y vernos nosotros allí ubicados en esa situación, no ser ajenos y delegar nuestro voto por delegarlo. Y si ya votamos, ya ejercimos ese supuesto, más bien ejercimos ese derecho, que efectivamente es un derecho garantizado por la democracia burguesa, pues hay que utilizarlo. Estas ganancias democráticas no son concesiones graciosas del régimen o de la clase gobernante, sino hay de atrás todo un trasfondo de lucha social, que es un poco lo que planteaba el compañero que entrevistó la compañera, ¿no?, Patricia, que decía que bueno, la clase gobernante nunca va a ceder, son los mismos, etcétera, pero sé que hay atrás de eso, atrás hay una historia de lucha, hay una historia de participación, y no podemos tampoco delegar a ellos las posibilidades que se han constituido para poder tener la posibilidad de transformar mínimamente la condición social y el proyecto de nación. Para mí me queda muy claro que efectivamente, aunque ninguno de ellos se dice comunista, ninguno de ellos se dice socialista, ninguno de ellos plantea que va a haber una revolución social o que quiere desde el gobierno hacer una revolución social profunda. Sí se plantean transformaciones, pero la mayoría de ellas son transformaciones cosméticas, superficiales, ¿sí? El proyecto de López Obrador me parece que efectivamente atrás de él hay toda una serie de agrupaciones y de movimientos que lo están respaldando y que le están proponiendo, ¿no?, que acepte una serie de transformaciones que son mínimas para poder seguir adelante, una posibilidad decía de manera muy interesante
González Casanova, que no solamente es la lucha democrática, sino atrás de él va unida a la lucha por la liberación y a la lucha por el socialismo. En esa coyuntura, pues, el López Obrador presenta la posibilidad, por lo menos, de una defensa de la democracia nacional, por lo menos una propuesta de defensa de los recursos estratégicos nacionales y de posibilidad de poder desarrollarse de una manera independiente y de una manera soberana respecto a otros proyectos. En ese sentido, pienso que López Obrador ha estado, de alguna manera, tratando de construir esto. Se decía Gastón, por ejemplo, que ya tiene una serie de trabajo previo de hacer propuestas y sintetizar. Se le pueden hacer muchas críticas. Ha habido compañeros antropólogos, caso por ejemplo de Gilberto López Rivas, ustedes lo han leído en la jornada, que ha hecho críticas importantes. Los compañeros mismos del sindicato, el comité ejecutivo del sindicato de profesores e investigadores del INAH han sido muy críticos respecto, por ejemplo, al proyecto de cultura que crea una Secretaría de Cultura encabezada por Poniatowska, etcétera. Esas críticas son bienvenidas. El asunto es que esas críticas representan la posibilidad de enriquecer una propuesta que no solamente es de López Obrador, sino una propuesta de un conjunto de movimientos y un conjunto de organizaciones que están precisamente empujando hacia la izquierda. Efectivamente, el concepto de izquierda es a veces muy engañoso, ¿sí? Por ahí Adolfo Gili ha trabajado mucho esta cuestión de qué significa ser de izquierda, ¿sí? Por ejemplo, el ejército zapatista con la otra campaña plantea, bueno, abajo y a la izquierda, ¿no? Otros hablan de la izquierda institucional, otros hablan de la izquierda parlamentaria, otros hablan inclusive de la izquierda clandestina, etcétera. Este concepto es importante y hay que retomarlo, porque finalmente izquierda tiene que ver con un proceso que no está con el establishment, ¿sí? Que se ubica siempre a la posibilidad de transformarlo, de desarrollarlo, de progresar en el sentido de que, bueno, son las masas, el pueblo el que necesita expresarse y ganar esos espacios de lucha, de resistencia inclusive ante la situación actual. Entonces, un giro a la izquierda mínimo da posibilidades para poder empujar más allá de eso, ¿sí? y ingresar a otra etapa, otro proceso de desarrollo. Entonces, efectivamente, los debates pueden ser escenarios que muchas veces confunden a la gente, pero sí tienen un impacto, dado que se maneja ahí mucha cuestión que tiene que ver con la imagen. Sabemos que actualmente los medios de comunicación se han diversificado, pero finalmente la imagen sigue siendo fundamental para poder llegar en el discurso al público. Y eso lo sabemos, que nos hemos dedicado un poco a la cuestión de la importancia que tienen las nuevas tecnologías como el Internet. Efectivamente se habla de que existen una diversidad de opciones, que no solamente es la televisión, pero la televisión resulta que todavía en este país es el medio por el cual se llega a una gran cantidad de personas, y que esa gente puede o no tragarse los discursos o puede no aceptar los discursos. Entonces finalmente pues los candidatos tienen que entrar, y nosotros como analistas científicos sociales tenemos que hacer un análisis también discursivo, de imagen, ¿sí? Tenemos que ver también el trasfondo, etcétera, que es un poquito la idea de hacer esta mesa de postdebate, ¿no? Algo muy importante, y con esto termino para darle oportunidad a todos los compañeros que tienen análisis tal vez más finos, yo trato de hacer un poquito el contexto general, ¿sí? Me parece muy importante porque si ustedes, seguramente todos vimos la televisión en algún canal, en algunos inclusive se fue la imagen, hubo problemas de transmisión, pero después de que terminó el debate, realmente empezó, digamos así como dice Gastón, la grilla televisiva, ¿sí? Cada una de las estaciones de televisión y cada uno de los conductores de la televisión hicieron su mesa de análisis. La mayoría de ellas estaba totalmente sesgada hacia criticar a López Obrador. O sea, ya ahí hay una estrategia, hay maniobras, ya ni siquiera se puede hablar de estrategia televisiva, son maniobras estudiadas de qué es lo que se debe hacer para impactar a la gente. Entonces yo estuve jugando con el control, cambiándole a varios canales, y efectivamente cada uno tenía, digamos, esa posibilidad de seguir incidiendo sobre la opinión, incidiendo sobre la manera en que la gente iba a recibir o a recepcionar esos mensajes múltiples, que son múltiples. Nosotros como analistas de lo simbólico también en la antropología, pues sabemos que son varias cosas que están en juego, en términos de imagen, en términos de símbolos que se manejan ahí,
en términos de cómo la gente lo asimila o lo recepciona o lo analiza o lo traduce, ¿no? Entonces las televisoras empezaron a hacer esta serie de juegos donde invitaron precisamente a gente seleccionada para que hiciera su propio análisis. Un análisis totalmente sesgado. Recuerdo, por ejemplo, el canal, creo que fue el canal de Milenio, donde estaba Rosario Robles, ¿no? Rosario Robles, ¿a qué fue Rosario Robles? ¿No? Obviamente que fue a hacer una serie de observaciones y de análisis sesgados, tratando de denigrar o de ver que López Obrador era un peligro para México, ¿no? Este discurso reeditado. En fin, esta cuestión tiene mucho que ver y pasa por los medios. Entonces en la escuela necesitamos tener claro esto, y necesitamos también que la escuela constantemente se manifieste, que haya este tipo de espacios donde podamos hacer una reflexión más o menos informada, más o menos desde el punto de vista de lo que tenemos nosotros como herramientas analíticas, que son nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestras lecturas, nuestros posicionamientos. Es muy importante esto. La ciencia nunca ha sido una postura neutral, ¿sí? Cada uno de los autores que leemos, etcétera, tiene un posicionamiento, y en ese sentido igual cada uno de los sujetos que participamos aquí tenemos un posicionamiento. Entonces, ¿de qué manera nos abrimos? ¿De qué manera alimentamos ese posicionamiento? La coyuntura actual, por eso creo que es muy importante tenerla clara y ver lo que está en juego, que creo que es mucho lo que está en juego, dado que si seguimos por el mismo rumbo que hemos seguido, el país se va a una situación inclusive de guerra civil, ¿no? Está la situación muy crítica. De hecho, está muy clara la coyuntura inclusive internacional. El capitalismo va a seguir en crisis, y eso implica que va a haber más recortes, compañeros. En Europa ya se está viendo, Estados Unidos también entra en un proceso de recesión, y en México obviamente que eso va a repercutir. Peña Nieto se va a enfrentar a eso. Por más que él haga promesas, o inclusive López Obrador, quien se haga las promesas, los recursos van a ser limitados. ¿Por qué? Porque dependemos de una economía mundial, ¿sí? Dependemos de las importaciones y las exportaciones, y México en ese sentido está deficitario. Entonces la crisis nos va a llegar, ¿sí? Por más que los encargados del Banco Nacional de México, etcétera, digan que no va a pasar nada, sabemos que eso que están diciendo que no va a pasar nada quiere decir que se viene una situación muy difícil. Entonces va a haber situaciones complicadas. Tenemos que entender eso. Es muy importante que el movimiento Yo Soy 132 haya hecho que aparezcan esas posibilidades de que haya interlocutores masivos, que haya interlocutores que estén en las calles, que estén protestando, que estén criticando, que estén abriendo posibilidades de democracia. ¿Por qué? Porque la crisis se viene fuerte, compañeros. Los próximos 6 años, o 10 o 15 años que vienen, van a ser de crisis cada vez más fuertes y profundas. Vivimos un periodo de crisis generalizada y multidimensional, y eso se va a agudizar. Entonces es muy importante quién quede en el gobierno, qué proyecto quede en el gobierno, y en ese sentido qué papel nosotros vamos a tener allí, ¿sí? Entonces no se trata solamente de cambiar un monigote llamado presidente, sino atrás de eso qué hay y cuál va a ser nuestra participación. Por eso es que es muy importante que todos estemos alertas y al tanto de lo que está sucediendo en el país, ¿sí? Por más que seamos izquierdistas o ultraizquierdistas o lo que seamos, cada quien se le respeta su posición social, sí debemos tomar una postura, ¿sí? Y una postura que tiene que ver sobre todo con el movimiento progresista, con el movimiento de izquierda. Los que tenemos posiciones de izquierda pues más radicales, pues haremos nuestra lucha. Los que sean moderados pues también. Finalmente estamos en un momento en que nos afecta a todos y podemos hacer frentes, podemos hacer coordinaciones, podemos hacer alianzas donde podamos impulsar y proyectar un cambio realmente que sea trascendente en el país. Gracias. Bueno, ahora le damos la palabra al maestro Arturo Luis Alonso, que es catedrático de Historia de aquí de la escuela. Bien, a mí me parece que el asunto del debate es algo como complicado, precisamente porque estamos viviendo un momento histórico extraordinario.
tenemos que entender cuál es ese momento histórico, cuáles son sus características, para poder entender lo que está pasando. Y para eso pues voy a poner un ejemplo de entrada, ¿no? Los que eran antisistémicos a principios del siglo XX tuvieron que hacer sendos análisis de lo que fue el capitalismo a inicios del siglo XX. Surgieron teorías como la de Rosa Luxemburgo, si a ustedes les suena. Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, hizo un estudio sobre el imperialismo, y como ellos, muchos otros trataron de incidir en el análisis de lo que estaba pasando. Son análisis sumamente viejos, yo todavía veo que los sacan aún, pero esos análisis son históricos, y el capitalismo ha mutado en otro sentido y necesitamos nuevos análisis. Es muy importante entender el momento histórico porque ya hay una coyuntura previa y estamos viviendo como por segunda vez esta coyuntura después del 2006. Acá Miguel Ángel citaba a Guillermo Almeida, y yo me acuerdo vívidamente cómo en este auditorio Guillermo Almeida, frente a esta disyuntiva de si se votaba o no se votaba, porque en ese momento la otra decía que no había que votar, ¿sí? Él les decía, bueno, la perspectiva es o López Obrador o Calderón, como ahorita en este momento la perspectiva es Peña Nieto o López Obrador. Y en ese momento pues había muchas intervenciones en el sentido de que López Obrador nos iba a romper la madre porque era un representante del capitalismo. Eso era lo que se decía en el auditorio, y esa era la posición de la otra en ese momento. Yo recuerdo que Guillermo les dijo de esta manera: López Obrador nos va a romper la madre, compañeros, y entonces todo el mundo le aplaudió. Nada más que hay una diferencia entre Kirchner y Videla. Él es argentino. Kirchner es un representante a la López Obrador, es decir, es un socialdemócrata. Obviamente si hay represión a los trabajadores, dice, la cosa no va a pasar de 500 arrestados. Mientras que Videla exterminó a 25,000 argentinos. Vean ustedes cómo las palabras de Guillermo Almeida fueron proféticas. 25,000 argentinos muertos en la guerra sucia, ¿sí? Y hoy nosotros tenemos 70,000 muertos en el país. Es decir, efectivamente, para quienes somos sistémicos, lo óptimo es transformar la sociedad hacia un sentido más humano, mucho más comunitario. Y sin embargo, la posibilidad de esa transformación va cubriendo fases y también posibilidades. Es si lo podemos o no lo podemos hacer, si la gente tiene o no la conciencia de poder hacerlo. Vivimos un momento muy importante del capitalismo porque el capitalismo está mutando en este momento. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, mucha gente habla del neoliberalismo y no lo conoce. Mucha gente dice del neoliberalismo y no lo conoce. Porque el neoliberalismo no es una política económica nada más. La política económica es reflejo de la mutación que está sucediendo abajo en el capitalismo. Para entender el neoliberalismo, nosotros tenemos que entender que hubo un proceso de expansión capitalista en los años 80, que en ese proceso de expansión capitalista, el mundo que preconizaba Rosa Luxemburgo, en el sentido de que iba a llegar el capitalismo hasta las zonas más lejanas del mundo, se volvió una realidad. ¿Qué es lo que sucedió? Pues el capitalismo no es nada más una relación social de producción, sino también es una relación productiva, es una fuerza productiva mundial. ¿Qué es lo que sucede? El capitalismo, para poder seguir vendiendo, necesitaba flexibilizar la producción. ¿Por qué? Porque no es lo mismo las mercancías que se consumen en Timbuktu que las que se consumen en las Islas Fiji, ¿no? Y entonces
sucede que había un mercado mucho más diversificado que se estaba enfrentando precisamente un tipo de capitalismo que veníamos arrastrando desde los años 20. Ese tipo de capitalismo era el capitalismo de la línea de producción, el capitalismo fordista. Y ese capitalismo era un capitalismo que no podía hacer frente a las necesidades del mercado en los años 80. ¿Qué es lo que hicieron? Pues aprovechar lo que los antropólogos llaman la diversidad social. Si tú necesitas de color amarillo, verde o anaranjado, la línea de producción no te puede dar esas mercancías, porque en la línea de producción tú metes una mercancía y sale al final de un solo color. Entonces tú necesitas 300 mercancías para poder atacar la diversidad cultural humana a través del mercado. ¿Qué es lo que sucedió? El capitalismo mutó hacia los sistemas de flexibilización laboral, rompió la línea de producción, rompió los sistemas productivos y comenzó a realizar una producción de carácter flexible, ¿ok? A partir de 1980, el capitalismo dejó de ser un capitalismo de línea de producción para convertirse en un capitalismo de flexibilidad. Eso es el neoliberalismo, esa es la base material sobre la que opera el neoliberalismo. Pero hay un elemento más que es muy importante. En los años 20, la manera de enfrentar la necesidad del consumo del capital fue la creación del estado de bienestar. Es decir, un estado de seguridad para impedir que hubiera revoluciones. ¿Qué es lo que sucedió? Pues se crearon los sistemas de salud, se crearon los sistemas de consumo, porque el capitalismo requería amplios niveles de consumo. No lo hacía por buena gente, lo hacía para mantener una seguridad social que le permitiese que no hubiera revoluciones. Keynes, y particularmente todo el capitalismo norteamericano, muta su forma después de la Revolución Rusa, compañeros. Es decir, se trata de que la Revolución Rusa no entre a los Estados Unidos y que se pueda controlar sobre la base de un capitalismo de consumo, siempre en expansión, la expansión. Ese sistema es el que se agotó en 1980 y ese sistema es el que sustituyó precisamente las formas de flexibilización y el Estado Nacional de Competencia, que es el Estado neoliberal. Bien, disculpen toda esta larga disquisición, pero les tengo buenas noticias. Y esas buenas noticias es que si bien ese Estado Nacional de Competencia ha durado 30 años, ese Estado Nacional de Competencia se está agotando precisamente con la crisis de 2008. Es decir, a partir de 2008, todo ese proceso de expansión capitalista que se da precisamente a partir de la flexibilización se rompe. No puede garantizar ya la estabilidad mundial y la peor crisis, peor todavía que la de 1929, que es la crisis de 2008, hace su aparición. ¿Ok? Entonces, ni en la coyuntura de 2006, donde López Obrador pretendía llegar al poder con un programa socialdemócrata, existían las condiciones de mutación que existen en este momento. ¿Ok? Es decir, en todo el mundo, y aquí doy la razón a la colega que dice que hay que voltear a ver América Latina. Es que hay que voltear a América Latina porque América Latina está mutando hacia otro modelo, y ese modelo hacia el que está mutando es precisamente un modelo de izquierda, un modelo socialdemócrata que prioriza sobre todo las áreas de comercio en lugar de los tratados de libre comercio. Es un programa a la izquierda, pues, dentro del capitalismo. ¿Qué es lo que ha sucedido con México? Aquí es donde quiero referirme a lo siguiente. Es muy difícil entender lo que se está jugando y es muy difícil saber lo que López Obrador está diciendo exactamente. Existen dos propuestas de fondo con tres remedios, ¿ok? Una propuesta es precisamente la propuesta de López Obrador, que es la propuesta que busca el camino de América Latina. La otra propuesta es la propuesta neoliberal, cuyo mejor representante, y me duele decirlo, en este momento es Peña Nieto. Peña Nieto es el que la tiene más clara, digamos. El problema es que el neoliberalismo no funciona ya. Los otros dos, Cuadri,
y Josefina Vázquez Mota son precisamente remedos de este modelo, un modelo que no funciona, un modelo que tiene parado al país en una crisis, porque crisis no es solamente los decrecimientos, que claro que los ha habido, ¿sí? 2001, 2009, ¿no? El último fue de menos 8% del Producto Interno Bruto. Lo que ha generado es un desastre nacional, y ese desastre nacional tiene muchas consecuencias, las consecuencias que está viviendo España y que nosotros las hemos vivido por cerca de 20 años. Una de esas consecuencias es el desempleo juvenil, la falta de crecimiento económico para dar empleo a los jóvenes, es decir, el colapsamiento y la descomposición del capitalismo mexicano en esto que tenemos ahora, cuyos actores, digamos, privados, han terminado desplazando al Estado, y ese Estado lo que ha terminado haciendo es precisamente hacerse un lado frente a actores como el narcotráfico, por ejemplo. Los narcotraficantes no son solamente meramente malos que salen ahí en la película, son actores económicos que hacen negocios, y esos actores económicos son la consecuencia del desplazamiento del Estado mexicano. Bien, en este sentido, lo que tenemos que entender es que así como el marxismo dogmático en los años 60 empezó a tronar porque partía de 3 o 4 paradigmas con las cuales querían comprender el mundo, así de la misma manera el neoliberalismo está en la misma situación. El neoliberalismo se alimenta de 4 paradigmas fundamentales: el utilitarismo de Stuart Mill, el monetarismo, el liberalismo de la Escuela de Austria y la teoría de la utilidad marginal. Así como los marxistas querían todo interpretarlo a partir de la ley de la unidad de principios contrarios, y de repente pues, si se les movía un poco ya no podían interpretar nada, así de la misma manera el neoliberalismo es incapaz en este momento de transformar el propio capitalismo. Por eso el propio capitalismo los ha venido haciendo a un lado, y una muestra tajante de esto es que Obama nacionalizó los bancos. Si les quieren que les duela así a los neoliberales mexicanos, les dicen, ¿sabes qué? Obama nacionalizó los bancos, como lo hizo López Portillo en 1982. ¿Qué quiere decir? Que el modelo está tronando. Y en esta situación, precisamente, quienes han jugado mejor las fichas pues han sido los países latinoamericanos. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que distingue a Lula, por ejemplo, o a Correa, o a Evo Morales, o a Kirchner? Pues que se deshicieron de las fórmulas neoliberales y se deshicieron a tiempo. ¿Qué es lo que explica el crecimiento económico en América Latina? Explica precisamente el hecho de que se hicieron de las formas neoliberales, es decir, que estamos jugando con las formas más feas, más dogmáticas y más ineficientes. ¿Quién en este país, dentro del proceso capitalista, puede cambiar esas reglas? El único que tiene un programa para poder cambiarlas es López Obrador, y eso es lo que se está jugando en este momento, la posibilidad de jugar como un país fuera del consenso de Washington, es decir, fuera del consenso neoliberal, fuera de la invasión callada que están teniendo. Por eso los norteamericanos están buscando la desestabilización del país, inyectando armas, inyectando todo este tipo de cosas. La salida que nosotros tenemos es crecer económicamente, es tener empleos, es apostar por la educación y por la salud. Y eso no es solamente un problema de bonitas palabras o bonitos deseos. Nosotros tenemos muestras de cómo, por ejemplo, el sistema venezolano ha construido un sistema de salud ejemplar, ¿sí?, a partir del Estado. Tenemos el ejemplo de cómo no hay que jugarla toda al mercado. Bueno, juegas al mercado con Corona, maestro, pero ahí donde hay áreas donde tú no puedes jugar, tienes que jugar a la protección. ¿Porque a poco creen que los gringos no juegan a la protección? Solamente los pendejos neoliberales mexicanos, pinchísimos, como dice Paco Ignacio Taibo, le juegan al mercado libre, ¿sí?, en la zona del desierto abierta, cuando los otros tienen casas de campaña, ¿no? Nosotros tenemos, y esta es una encrucijada, por eso aquí no hay momentos de titubeo.
Aquí lo que se necesita es precisamente jalar en un movimiento social, y creo que todos lo estamos presintiendo, ¿sí?, hacia un cambio social que no sea el neoliberalismo. Lo que está en el fondo no es el socialismo. El socialismo puede venir después para los que quieran, si tenemos las condiciones de un capitalismo rearmado, ¿sí? Bien, si existe la posibilidad de que los obreros se agrupen en grandes sindicatos de industria y en grandes organizaciones. En este momento tenemos puro trabajo flexible, compañeros. O sea, ¿qué se van con dos terceras partes de la población en desempleo? ¿Qué demonios nos vamos a organizar productivamente? Esto es lo que se está jugando con López Obrador, y desde luego no es López Obrador, sino todo el movimiento social que lo está acompañando. López Obrador no está solo. López Obrador precisamente todo, representa o expresa, no es él el líder, sino expresa todo este movimiento social de cambio. Si nosotros lo sabemos presentir bien, desde luego resolvemos la disyuntiva que nos dijo Guillermo Almeida: o Kirchner o Videla, maestros. O sea, el 132 está en esta disyuntiva. Si vota por Videla, ¿sí?, si vota por Peña Nieto, es obvio que va a votar por Videla y va a votar por la masacre. La muestra está precisamente en los porros que nos mandaron al Estadio Azteca. Están regresando los porros. Para aquellos que, no los han vivido, pues eso eran exactamente gente sacadas de barrios bajos para tratar de mantener a raya a los estudiantes, ¿sí? Ese es el modelo que quieren regresar, y ese es el modelo que debemos evitar que llegue. Una vez que triunfe López Obrador, una vez que López Obrador llegue, inicia el asunto. Es decir, ahí no se resolvió todo. Ahí inician las fuerzas sociales en el proceso de remutación del capitalismo nacional. Bien, gracias. Bueno, no nos vamos a quejar, Luis, nos persigue el sol, los rayos, la luz. Bien, ahora vamos a dar la palabra al doctor Luis de la Peña. Él es filósofo, de Filosofía y Letras de la UNAM, y también es lingüista de aquí, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Le damos la palabra, por favor. Bueno, pues a ver si el sol no me calcinó las ideas, porque ya está la voz. Bueno, sí, después de todo lo que se ha dicho anteriormente, yo lo que propongo como parte de lo que llamo un análisis discursivo es situar el debate, pero en un marco mucho más amplio, no solo situarlo en el contexto inmediato, por ejemplo, la situación actual que estamos viviendo en lo político, en lo económico, la relación de este debate con el anterior y con los distintos movimientos que están ocurriendo, sino situarlo en un marco mucho más amplio, histórico, ¿no? Por ejemplo, ayer se cumplieron los 41 años, ¿no?, de la masacre del 10 de junio, 71, y esto me llevó a recordar precisamente todo este largo y difícil proceso que se inició precisamente a partir de los movimientos estudiantiles del 68 y del 71. Esto a propósito de un trabajo que hace, pues ya, ¿qué será?, ¿no?, 25 años, un proyecto que yo tenía cuando salí aquí como estudiante de lingüística, que era hacer un análisis discursivo de lo que en el 87 se conoció, o se llamaba, como el proceso de fusión de la izquierda mexicana. ¿Por qué hablo de estos procesos? Porque creo que hay que situar el debate, sobre todo a partir de la posición política que representa López Obrador. ¿Qué tipo de discurso es el que representa López Obrador?
comúnmente se le presenta como el representante de las izquierdas. ¿Cuáles izquierdas? Creo que históricamente, políticamente, ha habido un proceso largo, decía yo, y difícil, para llegar al momento en que nos encontramos. Voy a dar rápido algunas fechas que creo son significativas. Por ejemplo, ya las que marqué, 68 y 71, dos procesos, dos movimientos estudiantiles que hay que, bueno, aquí hay incluso quienes participaron directamente, según entiendo, como el profesor Gastón, ¿no? Entonces era interesante que nos diera su opinión. Pero digamos, lo que estos movimientos representaron en esta conformación de un proceso de la izquierda mexicana. Quiero decir, ambos se oponían al autoritarismo del partido en el poder en ese entonces, el PRI. Como producto de la represión de estos movimientos, ya la conocemos suficiente como es que, o no sé qué tan suficiente, como es que se dio esta represión. Algunos, no digo todos, no digo muchos, optaron por vías que podríamos llamar vías más radicales, como fue el caso de la guerrilla. No estoy diciendo que sea una consecuencia directa de estos movimientos, pero sí hay alguna relación. Digamos, los antecedentes de la guerrilla en México pues también son anteriores a estas fechas. Pero bueno, más o menos en los años 70, en México, surgen diferentes movimientos guerrilleros, desde, digamos, lo que ocurrió en el estado de Guerrero, ¿no? Genaro Vázquez, Luz Cabañas, ¿no? O la guerrilla llamada urbana, la Liga Comunista 23 de septiembre, en fin, muchos grupos, muchos movimientos. Pienso también en el antecedente de lo que es ahora el ZLN, ¿no? El Frente de Liberación Nacional, en fin. ¿Por qué menciono esto? Porque precisamente ante esta radicalización política, el propio sistema político autoritario de partido único en el poder impulsó más o menos, si las fechas no son las exactas, bueno, disculpen, esto es más memoria personal que histórica. Yo estaba en estas fechas más chavo, obviamente. Digo, recuerdo lo que ayer le echaban en cara al observador, ¿no? De que si ya estaba en el 2 de octubre y en el 71, bueno, yo era un chamaco, ¿no? Pero conforme fui creciendo, digamos que uno fue testigo de algunos procesos. Básicamente estoy hablando hacia el 78, me parece, más o menos, porque comenzó un poco antes.